Y nosotros vamos a seguir hablando de mundo, porque como cada semana nos acompaña Iglesias Carbonell, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para atarnos todo sobre esa iglesia pobre y perseguida. Iglesias, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Raquel. Pues mira, hoy vamos a hablar de la nación de mayoría musulmana más grande del mundo, Indonesia. Y es que justo el 13 de mayo se han cumplido 6 años de los atentados en 3 iglesias de la isla de Java. Y por otro lado, este país recibirá la visita del Papa Francisco el próximo mes de septiembre. 2 motivos por los que nos referimos hoy a Indonesia en este espacio. Para ello, hemos contactado con el sacerdote y misionero javeriano Robertus Cardi, quien nos habla de cómo es la comunidad cristiana en esa nación. En primer lugar, quería decir que la visita del Papa Francisco será una bendición para Indonesia y sobre todo para los cristianos que viven en este país con la mayor población musulmana del mundo. Los cristianos somos una pequeña minoría en un país multirreligioso y multicultural. La situación de los cristianos en Indonesia puede variar según la región o según el contexto en que se encuentran, ¿no? Los cristianos en Indonesia disfrutan de libertad religiosa y pueden practicar su fe libremente. Sin embargo, en algunos lugares, en algunas regiones, especialmente en ciertas partes de las islas de Java y de Sumatra, los cristianos a veces enfrentan tensiones y desafíos como discriminación y persecución por parte de los grupos o individuos extremistas islámicos. Es verdad que el gobierno de Indonesia generalmente protege y garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, hay regiones donde los cristianos siguen sufriendo de discriminación religiosa o de persecución. Indonesia es también el mayor archipiélago del mundo y por eso se dan estas grandes diferencias de las que nos habla también el padre Cardi, ¿no? Sí, Raquel, hablamos de un país que está compuesto por más de 17.500 islas, por tanto la situación de los cristianos depende de la región donde ellos vivan. Hemos preguntado al sacerdote más detalles sobre aquellos sitios donde los cristianos sufren por su fe. En algunas regiones de Indonesia, los cristianos enfrentan discriminación o intolerancia, podemos decir también intolerancia en su vida diaria. Aquí hay algunos ejemplos como restricciones en las construcciones de iglesias. Esto ocurre hasta ahora en Indonesia, en algunas partes de Indonesia. Por ejemplo, en algunas regiones, las autoridades locales o los gobiernos locales imponen restricciones a la construcción de iglesias cristianas, lo que dificulta a los cristianos vivir libremente o vivir con alegría su fe, ¿no? Y luego tensiones, podemos decir tensiones religiosas. Y en algunas partes de Indonesia, especialmente donde están presentes los grupos o individuos extremistas radicales, los cristianos pueden tener dificultades para vivir libremente su fe, ¿no? Por ejemplo, el día 5 de mayo pasado, un grupo extremista musulmán atacó a un grupo de jóvenes católicos que estaban rezando el rosario. Eran jóvenes católicos estudiantes que rezaban el rosario y llegaron estas personas, pues les atacaron. Gracias a Dios que hubo también un grupo de los musulmanes que les protegieron. Y era una situación muy triste que muchos cristianos en Indonesia los están experimentando, viviendo estas dificultades, ¿no? Y luego también la presión social. En algunos lugares de Indonesia, los cristianos enfrentan presión social que les impide vivir su fe libremente. Esto puede crear un ambiente tenso, o podemos decir también un ambiente lleno de prejuicios y dificultar la convivencia pacífica entre comunidades religiosas. Estas situaciones, pues muchos cristianos que viven en Indonesia lo están experimentando y lo están viviendo.
Es importante señalar también que a pesar de que Indonesia es la nación con muchos habitantes, también hay que estar muy pendiente de todo ello, ¿no? Eso es, y en medio de esa realidad, pues el viaje del Papa va a ser recibido con mucha esperanza, sobre todo para la comunidad cristiana que es tratada como ciudadanos de segunda. Así nos lo explicaba el padre Robertus. Eso es. Por supuesto, como he dicho antes, ¿no? La presencia del Papa Francisco en Indonesia será una bendición para todos, en modo particular para los cristianos indonesios. Las expectativas de esta visita del Papa Francisco podrían ser como por ejemplo, fomentar y promover el diálogo interreligioso, que para nosotros en Indonesia es una manera de vivir la misión de la Iglesia, una manera de hablar de Jesucristo, de transmitir nuestra fe en Dios, ¿no? Indonesia es un país con una diversidad religiosa y la visita del Papa Francisco podría promover el diálogo interreligioso, la fraternidad, la convivencia pacífica entre las comunidades religiosas y luego animar y fortalecer a la comunidad católica, a esta comunidad tan pequeña en el medio de un mundo musulmán, ¿no? La visita del Papa Francisco a Indonesia podría ser como una fuente de esperanza y de alegría para los católicos que viven en este país, sobre todo para los que tienen dificultad para vivir libremente su fe, ¿no? Y luego la visita del Papa Francisco también podría ser como una oportunidad para fortalecer las relaciones entre Vaticano e Indonesia, porque como sabemos, Papa Francisco visita Indonesia como pastor, pero también como que representa al Vaticano, ¿no? Como podemos decir, presidente de un país, digamos. Entonces, esta visita podría ser una oportunidad para fortalecer las relaciones entre dos países, sobre todo en la construcción de una sociedad más justa, más pacífica, más fraterna, basado en el respeto mutuo entre religiones, entre culturas, y la solidaridad y la defensa de los valores humanos fundamentales. Creo que estos son algunos, podemos decir, algunas expectativas de esta visita del Papa Francisco a Indonesia. Y sin embargo, llegar a ese punto de convivencia todavía parece que va a llevar un tiempo, que no es algo sencillo, claro. Requerirá diálogo y un diálogo que apoyaremos, por supuesto, desde ayuda a la Iglesia necesitada. Raquel, es importante llegar a esa convivencia pacífica para que no se repitan episodios como ese triple atentado contra iglesias en la isla indonesia de Java en 2018. Unos ataques que siguen presentes en la memoria de la comunidad de fieles, como nos decía el misionero javeriano Robertus Gardi. El recuerdo de las víctimas de los atentados en la isla de Java en 2018 seguramente sigue siendo doloroso para muchas personas en Indonesia, especialmente para las comunidades afectadas, para las comunidades católicas y protestantes, y sobre todo para aquellos que perdieron a sus seres queridos en esos trágicos eventos o en estos atentados, ¿no? En este contexto aniversario del ataque, ya 6 años, se espera que las comunidades religiosas y sobre todo también los gobiernos locales sigan trabajando juntos para luchar contra todas las formas de intolerancia, de discriminación y sobre todo de persecución religiosa que ocurre desafortunadamente hasta ahora en este país. Es probable que también este momento se aproveche para reflexionar sobre la importancia de la unidad, la tolerancia religiosa y el respeto mutuo, la convivencia pacífica entre comunidades religiosas. Y también una oportunidad para reflexionar, para seguir luchando contra el extremismo religioso, para que podamos ver o vivir la diversidad como podemos decir, una riqueza que debemos agradecer y celebrar la diversidad como una gracia de Dios, podemos decir.
Pues decía, seguir luchando contra el extremismo religioso y ver la diversidad como una riqueza. Qué impresionante mensaje que nos deja el sacerdote Iglesias. Una lucha, un propósito que por supuesto apoyamos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, como bien nos decía el padre Robertus. Esto es fundamental. Y además del apoyo espiritual, en ese sentido la oración, también podemos proporcionar el apoyo material, ¿no? Como donaciones a organizaciones que trabajan con comunidades religiosas perseguidas. Al ofrecer apoyo espiritual y material a los cristianos perseguidos, podemos brindarles un sentido de esperanza, de fortaleza y dignidad en medio de su sufrimiento, de sus dificultades, como discípulos de Jesucristo. Cada pequeño acto de solidaridad, de apoyo, de ayuda, contribuye a hacer una diferencia en sus vidas, en sus dificultades. Y luego luchar juntos contra todas formas de discriminación e intolerancia religiosa. Es esencial, es fundamental, es muy importante para promover la paz, la justicia y el respeto por los derechos humanos. Todos somos hijos de Dios, pues tenemos derecho de luchar contra todas formas de discriminación, de intolerancia, de persecución o de cualquier tipo de presión. Y de Indonesia nos vamos a Burkina Faso porque también durante estos días se ha cumplido un aniversario, el atentado en la iglesia de Dablo. Sí, Raquel, es un aniversario que también recordamos a todas esas víctimas del ataque, pero también os compartimos el testimonio de fe y de esperanza de una familia que sobrevivió. Este es nuestro homenaje a todas las familias por el Día Internacional que se celebra cada 15 de mayo. Todo el pueblo solía reunirse después de la festiva misa de medianoche para celebrar con alegría. Solíamos preparar platos tradicionales, como gallos gordos y otras carnes. Fue una fiesta importante para nosotros. En mayo de 2019, durante la misa dominical, los yihadistas entraron en la iglesia armados. Mataron al cura y a 5 feligreses justo delante de nuestros ojos. Después reunieron todo en medio de la iglesia y le prendieron fuego. Me escapé en bicicleta, mi esposa y mis hijos iban en un coche. Fue un viaje de 195 kilómetros. No teníamos vivienda adecuada y nos faltaba comida. La situación llegó abruptamente. No fue fácil para nosotros y para nuestras pequeñas comunidades cristianas. Intentamos encontrar soluciones para contener la situación. La parroquia aquí no nos ha olvidado. Pues son algunos apuntes que hemos conocido hoy, Indonesia, Burkina Faso, pero la semana que viene más, Iglesias, más noticias, más historias que apoya Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias a ti por estar con nosotros.